Hola, buena tarde. De nuevo estamos aquí para dar un nuevo seminario. En este caso vamos a hablar de un seminario muy importante desde el punto de vista diagnóstico-tratamiento, ya que hemos caído, médicamente hablando, en un bache enorme de acuerdo a el diagnóstico clínico, y ya que esta parte es de gran importancia para un tratamiento adecuado. Entonces decidimos impartir el día de hoy este tema de gran importancia, la importancia del diagnóstico en los tratamientos médicos propiamente, o los tratamientos hablando de medicina desde el punto de vista que es darle bienestar al paciente. Entonces vamos a entrar como previamente, ¿qué es el diagnóstico? ¿Sí? Pues el diagnóstico propiamente es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. Esta enfermedad o identidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud, enfermedad. Propiamente entonces se debe, el estado de salud también se diagnostica. ¿Qué quiere decir entonces? Ya como resumen, el diagnóstico es encontrar la causa de la enfermedad. Entonces se va a enmarcar dentro de la evaluación psicológica y supone el reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación de sus signos y síntomas. Es importante entonces, diagnóstico es la identificación de una enfermedad de acuerdo a sus signos y síntomas, propiamente. Si ustedes identifican bien una enfermedad de acuerdo a sus signos y síntomas, entonces yo puedo, ya como terapeuta, ya como médico, ya como en distintos psicólogo, todo este tipo del gremio de la salud que se dedica a dar tratamiento, entonces de forma adecuada puedo dirigir un tratamiento en el cual obtener resultados buenos. No obstante, la medicina ha caído en ese bache mencionado debido a que ya no se sabe hacer diagnósticos clínicos, sino se están dedicando a hacer diagnósticos por gabinete, diagnósticos por laboratorios, otro tipo de diagnósticos. Pero desde que yo estudiaba, desde que estaba en la universidad, recuerdo mucho que los médicos que me daban clase me instruían y me hacían hincapié en que para poder mandar a hacer algún tipo de estudios complementarios, la palabra lo dice complementarios, necesitaba tener una base que sustentara mi estudio. En este caso, esa base que sustentara mi estudio es pues propiamente la entidad nosológica, la entidad sindromática de una enfermedad de acuerdo a sus signos y síntomas. Eso es importante. Entonces, dentro del diagnóstico tenemos dos partes. Un diagnóstico clínico, que es propiamente una anamnesis de la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias, que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico, ¿sí? Y un diagnóstico médico donde se establece a partir de signos, síntomas y los hallazgos de exploración de tipos complementarios que la enfermedad padece o del padecimiento de la enfermedad que tiene un paciente. Tenemos entonces diagnóstico clínico, que es uno de los más importantes, y ya propiamente cuando se asienta de forma médica lo que nos encontramos. Tenemos diferentes herramientas diagnósticas. Estas herramientas diagnósticas es propiamente a la entidad nosológica. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que dice: doctor, hace una semana que no como, duermo ni tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues sed, sueño y hambre. Es importante ser objetivos tocante al tema que estamos tratando. De acuerdo a las preguntas que se hacen, de acuerdo a las respuestas que recibimos, y ser objetivos, tener una objetividad. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos, recordamos que mencioné que íbamos a hacer una enfermedad o entidad nosológica que vamos a tener en cuenta de acuerdo a sus signos y síntomas. En este caso tenemos síntomas, ¿sí?
Estos síntomas son la experiencia subjetiva negativa física que refiere el paciente, recogidas por el médico en la anamnesis de la entrevista clínica, con un lenguaje médico, es decir, comprensible para todos los médicos. Eso es importantísimo. Los síntomas siempre van a ser referidos en lenguajes médicos para que se pueda comprender por todo el gremio de las ciencias de la salud. Por ejemplo, los pacientes a la sensación de falta de aire o percepción incómoda desagradable de la respiración, nosotros tenemos que poner paciente refiere disnea, no ponemos paciente con dificultad para respirar, ponemos disnea. Es importante entonces manejar la terminología médica dentro de las herramientas. Y recordemos, un síntoma es aquel que el paciente me refiere y yo no puedo medir. Signo son los hallazgos objetivos que detecta el médico observando al paciente. ¿Qué quiere decir? Los que son medibles. Es de gran importancia que dentro de las enfermedades o patologías, gran parte de ellas, si no es que son, para no sonar pretencioso, muchas de ellas tienen un dato característico o médicamente hablando se conoce como signo o síntoma patognomónico de una enfermedad. De acuerdo a estos signos o síntomas que nosotros estamos recabando, voy a dirigir mi exploración física. Es importante, entonces, si yo ya tengo dos pilares que me van a dirigir hacia un punto determinado, voy a encaminar la exploración física hacia ese punto, ya que la exploración física consiste en diversas maniobras que realiza ya sea el médico, como mencionamos aquí, o el personal terapéutico o el personal clínico encaminado al desarrollo de la historia clínica sobre el paciente, siendo las principales la inspección, debemos de inspeccionar, debemos de ver, palpación, tocar la zona, percusión en caso de que se pueda percutir y auscultar en caso de que se pueda auscultar. Ya de acuerdo a la inspección, palpación, percusión y auscultación, yo voy a encaminar o ya estoy dirigiendo más mi diagnóstico clínico, ¿sí? De acuerdo a las más específicas manifestaciones clínicas que voy a encontrar en este aspecto. Dentro de los tipos de herramientas complementarias que yo puedo hacer, aparte ya de haber desarrollado o aparte de haber apuntado los signos y los síntomas que mi paciente refiere, pues tengo que hacer herramientas complementarias. Por ejemplo, los tipos de exploración complementarias, que son pruebas de laboratorio, pruebas por imagenología, en este caso las pruebas por imagenología como las técnicas de ecografía, radiografía y las técnicas por endoscopía, ¿sí? En el caso de las pruebas de laboratorio, yo voy a poner en análisis clínico de la sangre o de la orina o de cualquier secreción que yo pueda, que tenga que explorar o revisar para poder llegar a un tratamiento. Como les mencionaba, para que yo pueda enviar un estudio o un tipo de exploración complementaria, necesito conocer bien, así, los datos característicos de la enfermedad o del dato patognomónico que yo estoy revisando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que estoy haciendo la historia clínica, tiene 38 años de edad, sedentario, ha subido de peso y me presenta y va a mi consultorio con el padecimiento actual de mucha hambre, mucha sed y orina mucho, polifagia, polidipsia y poliuria. En primera instancia, mi mente piensa en un probable síndrome metabólico o un probable paciente que cursa con una diabetes. Estamos hablando de tres signos importantes. Entonces, ya realizando la historia clínica y recabando información de acuerdo a todos los pasos de la historia clínica, podría yo al final o tendría la necesidad de ir al final, mandarle a mi paciente a hacer en ese caso un estudio de laboratorio. Ese estudio de laboratorio que va a consistir en el análisis
generalmente bioquímico de diferentes líquidos corporales. En este caso, mandaría a hacer un examen general de orina, mandaría a hacer una biometría hemática y por último mandaría a hacer una química sanguínea mínimo de 6 elementos. Estoy hablando de mínimo de acuerdo al panorama de los signos que les acabo de mencionar. Ya una vez que yo mandé a hacer eso, y si veo que hay alguna alteración, entonces mandaría a hacer estudios complementarios, ya estudios complementarios como una hemoglobina glicosilada en caso de ser necesarios, o un perfil lipídico en caso de ser necesarios. Este es de gran importancia, entonces, para que yo pueda llegar a este dato, estos tipos de exploraciones complementarias, tengo que hacer un buen diagnóstico, porque, por ejemplo, dice aquí que el paciente le duele la pierna, ¿sí? El dolor de su pierna, y el médico le indica que el dolor de la pierna es por su edad avanzada. Y aquí el personaje dice, no, no me duele por eso, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque yo debo de entender y explicarle a mi paciente la verdadera causa del problema. ¿Cómo se lo explicaría? Entonces, si yo tuviera este paciente, le diría, mire, por muchos años que he caminado de forma inadecuada y ha recargado el peso sobre esa rodilla o sobre esa extremidad, por eso es que ya tiene un desgaste persistente. Este desgaste es pues por la avanzada edad. Ya le estoy haciendo entender a mi paciente las causalidades, ¿sí? Y los principales aspectos, el por qué yo creo que dentro del diagnóstico o dentro del proceso de envejecimiento sería una de las causas, que no es literalmente que tú envejeces y te va a doler algo, todo tiene un porqué. Este porqué yo lo estoy obteniendo a través del padecimiento actual. Hay una mnemotecnia muy importante en medicina para el llenado del padecimiento actual, que básicamente esa mnemotecnia quiere decir que es Alicia, ¿sí? Esta mnemotecnia donde está marcado, todos aquellos que no sepan que es una mnemotecnia, es una parte donde hay un acrónimo, ¿sí? Donde significa algo y tiene un porqué. Por ejemplo, si yo voy a describir la mnemotecnia Alicia, la A de Alicia me dice que es la antigüedad y el comienzo del problema o del padecimiento actual porque el paciente fue a verme. Es importante que yo, dentro de una historia clínica, para llegar a un diagnóstico adecuado, de acuerdo a mi capacidad de conocimiento, me centre en el padecimiento actual, la causa principal por el cual el paciente me llegó a ver, ¿sí? Porque a veces el paciente dice, es que me duele aquí, pero ¿qué cree que también tengo esto? Pero tengo esto, pero tengo esto. Entonces tengo que centrarme en el punto que más problemas le da al paciente. Esto no quiere decir que voy a dejar a un lado el resto de los síntomas o el resto de los signos que me podrían preocupar u ocupar, sino tengo que centrarme en el primero, en el que le está causando más problemas. Entonces, después venimos con la L de Alicia, donde me habla que es la localización. Se le pide al paciente, localíceme con un dedo el punto donde le molesta, ¿sí? El punto donde tiene mayor problemas. Entonces, por ende, el paciente va a decir, ah, me duele aquí, con un dedito. Eso sería una localización, que esto no deja a un lado, que en ocasiones los pacientes me van a decir que duele todo esto. Entonces, ahí yo pondría dolor localizado en la zona del troquín o troquíter, propiamente en el tendón de inserción, ya sea del subescapular, ya sea del supraespinoso, de cualquiera de los músculos, haciendo referencia como lo que les estoy diciendo. En caso de que el paciente diga, no identifico el dolor, solo sé que me duele por aquí, solo en ocasiones se presenta, pero es molesto cuando estoy haciendo algo, entonces se le conoce como un dolor no localizado de tipo sordo, sin localización adecuada. Esto me da de acuerdo a las entidades porque cada uno de los dolores mencionados, ¿sí? Por ejemplo, picante, urente, quemante, lancinante, opresivo, sordo,
Todos estos tienen una entidad nosológica, quiere decir que tienen un origen propiamente. Por ejemplo, un dolor quemante. Un dolor quemante se refiere propiamente entonces a compromiso del sistema nervioso. Estoy hablando de una localización, ¿sí? Ahora, dentro de las características de la intensidad, ¿qué tanto le duele al paciente? ¿Qué tanto le molesta el padecimiento actual? ¿Qué tanto? Entonces, podemos, si es en caso de que el paciente venga a vernos por dolor, que es una de las mayorías de las veces, ¿sí? Entonces, yo puedo medirlo de 0 a 10 de escala visual análoga, en donde me diga que 0 es el mínimo de dolor y 10 es el máximo dolor tolerable por el paciente. Después de esto tengo las características, ¿sí? Las características del dolor es lo que ya había mencionado antes. La característica de la molestia o del dolor principalmente por el cual está llegando a verme ese paciente. Estoy hablando ya de dolor, ya dejamos atrás el dato de la disgeusia, más bien de la polifagia, la polidipsia y la poliuria. Entonces, nos vamos al siguiente punto dentro de la mnemotecnia, Alicia, la primera C, característica. Después seguimos con la irradiación. Si el dolor es punzante y se presenta en un lugar específico, o ese dolor se va a irradiar o va a llevar un trayecto diferente a lo que está presentando, si se va a irradiar hacia algún lugar. Posteriormente, con la última de Alicia, ¿con qué mejora y con qué agrava? Es de gran importancia siempre preguntarle al paciente cuándo él ha notado que el problema ha aumentado debido a lo que está haciendo o con qué se ha dado cuenta que mejora su problema, ¿sí? Y sobre todo también, ya fuera un poco de la mnemotecnia de Alicia, pero también de gran importancia, se le cuestiona o se le interroga al paciente cuáles son los síntomas que acompañan y al problema y su evolución, ¿de acuerdo? Dentro de los tipos de diagnósticos, ya ustedes habiendo recapitulando o captado todos los signos y síntomas que el paciente me refiere, de acuerdo a su padecimiento actual, vamos entonces nosotros, pero también agregando, porque ahí tenemos un apartado dentro de la historia clínica que es de gran importancia, que lo aprendan a hacer, que la aprendan a llenar, porque no es nada más de llenar por llenarla, que la aprendan a llenar. Tenemos ahí los antecedentes personales patológicos, donde también preguntamos previamente al paciente si es diabético, hipertenso o alguna enfermedad importante. Ya una vez que nosotros llegamos, hicimos la recopilación, pues tenemos los diferentes tipos de diagnósticos. Diagnósticos por síntomas, diagnósticos sindromáticos, donde se juntan más de un síntoma o más de una enfermedad, diagnósticos topográficos, donde voy al lugar exclusivo, ¿sí? Al lugar exclusivo para el problema, el dolor topográfico, la fisiopatológico o la fisiopatología del problema, la nosología, que es la causa, la etiología, la histopatología a nivel ya propiamente microscópico y de forma integral para poder nosotros llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El diagnóstico sindromático, ¿sí? O el diagnóstico sintomático, perdón, es el que consiste en identificar todos los síntomas que manifiesta el paciente y ordenarlos. ¿Cómo los voy a ordenar? De mayor a menor intensidad o de mayor a menor preocupación del paciente. Que quede claro que el paciente puede decir, es que a mí me preocupa esto, pero nosotros como médicos, como terapeutas, como especialistas en la salud, debemos identificar cuál de los síntomas debe de ser resuelto de forma inmediata. A pesar de que el paciente llegue, es que me duele el hombro, pero tú captaste que hay otro problema, es importante que vayas a hacer una revisión completa del problema que tú captaste con tu conocimiento, a pesar de que el paciente tenga un síntoma diferente. Esto no quiere decir que no vas a tratar el síntoma, porque si el paciente no lo tratas del síntoma, no regresa.
Entonces es importante, si yo estoy trabajando el síntoma que está llegando, pero encontré una entidad nosológica diferente, tengo que tratarla, ya sea de acuerdo a la importancia y la especialidad de cada una de ellas. En estos sentidos, los síntomas generales serán los menos específicos y menos ayuda al diagnóstico. Entonces, por eso tengo que centrarme bien en el síntoma o signo patognomónico, el característico del problema. Por ejemplo, tos productiva, con expectoraciones purulentas, dolor torácico, fiebre, escalofríos, diaforesis, astenia, dinamia, anorexia y cefalea. Todos estos son signos característicos del problema. Entonces, ahora vamos con el diagnóstico sindromático. Ya el diagnóstico sindromático es más evolutivo porque el diagnóstico por signos me concentra en un solo lugar. El diagnóstico sindromático es muy grande porque, como definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas o enfermedades que entran en un punto diferente, ¿sí? Entonces, ahora voy a agrupar, en el caso del diagnóstico sindromático, diferentes síntomas y tengo que objetivizar cuál es la causa principal. Por eso, si me voy con un paciente diabético, pues tiene diferentes síntomas y diferentes signos que me van a alterar o me van a modificar un buen diagnóstico. En conjunto hay que tener siempre un mecanismo fisiopatológico para que yo pueda tener un buen desarrollo de mi diagnóstico y sobre todo un diagnóstico bueno me lleva a un tratamiento bueno. Cuando ya identifiqué los síndromes más conocidos, entonces, por ejemplo, el síndrome de condensación pulmonar en la base derecha formada por los siguientes datos, como aflexión y amplexación, vibraciones vocales, aumento de la base pulmonar derecha, matidez, soplo, turbio y extractores crepitantes. Ahorita este es con el objetivo de lo que estamos viviendo de la pandemia, entonces un diagnóstico claro. En el caso del diagnóstico topográfico, como dice la palabra topográfico, tengo que irme al punto localizado con una localización perfecta para poder identificar qué estructura anatómica está viéndose enferma y está mandando puntos claves o mandando dolor para que pueda ser reparado. Entonces, si nosotros sabemos con exactitud o conocemos bien la anatomía del paciente, podemos orientar en qué sitio debemos investigar y los métodos diagnósticos adicionales a utilizar. Por ejemplo, pulmones, base pulmonar derecha, entre otros. En este caso teníamos el ejemplo del hombro, ¿no? Donde ya topográficamente sé dónde está ubicado, qué estructuras anatómicas están ahí y cómo puedo orientar a mi paciente y cómo puedo orientar un buen tratamiento, un buen diagnóstico para un buen tratamiento. De acuerdo, en este caso, pues yo hablaría un poquito de pruebas funcionales, pruebas diagnósticas funcionales. Entonces, pasamos al diagnóstico fisiopatológico. El diagnóstico fisiopatológico es decir que son datos disponibles en la fisiopatología que están generando las manifestaciones del paciente y podrá demostrar de algún método disponible. Por ejemplo, lo que les decía, diagnóstico fisiopatológico es básicamente el diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas patognomónicos, es decir, signos y síntomas exclusivamente de esa enfermedad, ya que nos va a orientar a dar un mejor tratamiento que se debe establecer. Aquí el objetivo es un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Dentro de la fisiopatología, tú ya viste cómo se desarrolla esa enfermedad, entonces puedes retrocederla y puedes causar que mejore. En el caso que tú ya tienes un diagnóstico, la mayoría de las veces tenemos diagnósticos, pero nos lleva a 3 diagnósticos, por ejemplo. Entonces se llaman diagnósticos diferenciales. Tengo un diagnóstico probable. Ese diagnóstico siempre va a ser probable de acuerdo a mi conocimiento, a menos que ya tenga estudios de gabinete, estudios radiográficos, estudios por tomografía, por resonancias, por laboratorio. Yo ya identifiqué la causa, entonces ya podría hablar de un diagnóstico probable. Y mis diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales quieren decir que son los diagnósticos que se parecen mucho de acuerdo a los signos y síntomas del diagnóstico presuntivo, ¿sí?
pero el diagnóstico presuntivo tiene 1 o 2 características más que me van a diferenciar, como la palabra lo dice, del resto de los diagnósticos. Vuelvo a repetir, esto con el objetivo de llevar un buen tratamiento. Cuando hablamos de un diagnóstico nosológico, nombrar la enfermedad del paciente y debemos que encasillarla de acuerdo a la entidad nosológica. Por ejemplo, hablamos del paciente que tiene polidipsia, poliuria y polifagia. Y ya tengo un estudio de laboratorio que me va a hacer, entonces mi diagnóstico nosológico de ese paciente es paciente con diabetes mellitus del tipo 1 o 2, dependiendo hablando de este caso. El diagnóstico etiológico, llevándonos a todas las partes del diagnóstico, me va a llevar a la causa de la enfermedad, cómo fue que se originó, si se originó por una enfermedad, si se originó por un virus, una bacteria, por deprivaciones de alimentación, por defectos congénitos, por toxicomanías, por neoplasias, por traumatismos, o sea, por todas las causas, todo lo que pasó, todo se pregunta cuál es la causa o desde a partir de cuándo nosotros podemos o identificamos ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, un proceso inflamatorio por neumonía, por Staphylococcus pneumoniae, entonces todo en este caso puede llegar a complicarse, a conflictuarse nuestro tratamiento. Muchas de las veces, volvemos a repetir, el tratamiento no es malo, sino que no lo estás encaminando en el lugar adecuado para un tratamiento adecuado. Entonces vamos a determinar los cambios histológicos del paciente. En muchos casos no se podrá realizar si no se tiene un fragmento de tejido que se pueda examinar. El histopatológico siempre, como les mencioné hace un rato, es a través de vista microscópica. Ya que una vez que yo tengo diferentes signos y síntomas, diagnósticos diferenciales, puedo llevar a un diagnóstico integral. Un diagnóstico integral, entonces, hablaría que un paciente que tiene diabetes del tipo mellitus del tipo 2 o un paciente que es hipertenso de forma primaria puede llegar a presentar más diagnósticos sindromáticos, que ya se consideran como síndromes, que son diferentes enfermedades o diferentes estructuras corporales que comienzan a ser dañadas. Entonces, ya una vez que tengo un diagnóstico, ¿sí? Ya que valoré los antecedentes epidemiológicos, valoré la gravedad del paciente, la clasifiqué, valoré las manifestaciones de la enfermedad, llevé un diagnóstico complementario de laboratorio y tratamiento, entonces me voy a analizar la síntesis utilizando herramientas como la anamnesis o la historia clínica. Después me voy a la exploración física, hago una buena inspección, palpación, percusión, auscultación, y de acuerdo en esto me llevo los signos clínicos más específicos y de nuevo llego a una valoración. Para poder nosotros complementar una valoración es importante saber llenar el análisis por aparatos y sistemas, por ejemplo, el aparato digestivo, ¿sí? Que está en relación directa entonces con la alimentación, con cómo come, si tiene algún problema con los alimentos, si no puede tragar, si hay problemas gástricos, si hay alergias a algún alimento, ¿sí? Las causas probables que me está ocasionando por todo esto, si los alimentos no son adecuados, si hay abuso de analgésicos, ¿sí? Todas estas causas que me pueden llevar a síntomas diferentes, como los síntomas del dolor abdominal, acidez estomacal, ardor del estómago, sensaciones de llenura, plenitud, anorexia persistente, náuseas, vómito. Todo esto que estoy diciendo me lleva a un diagnóstico muy grande, entonces debo de realizar por medio de endoscopía, pues en caso para poder ver si lo que el paciente tiene es una úlcera o una gastritis u otro padecimiento. En el caso del problema de las patologías respiratorias, igual, de la misma forma tengo que aprender a diagnosticar, de la misma forma tengo que encaminar a cada uno de ellos. Por ejemplo, la epidemiología del paciente, las causas, los síntomas que se presentan, entre la ansiedad, la tos, el edema, la fatiga, la cianosis, todo esto, llevar un diagnóstico. En este caso mandaría a hacer una tele de tórax, o mandaría a hacer una tomografía, o mandaría a hacer una valoración para ver si el paciente llegara a tener una enfisema pulmonar, por un ejemplo. Dentro de las patologías de vejiga o del aparato urinario,
pues igual ver las posibles causas por una Escherichia coli, por relaciones sexuales, los síntomas que se están presentando, pues si es posible aparezca sangrado en la orina o no, un diagnóstico y podría decir que el paciente tiene una cistitis, por ejemplo. Todos estos, lo que estoy tratando de decir es que si yo llevo una entidad nosológica adecuada, puedo llegar a identificar hasta un posible infarto que se esté cocinando ahí. Dentro del interrogatorio que estoy haciendo en cada uno de los apartados de la historia clínica, tenemos entonces los síntomas que sugiere la presencia de una cardiopatía o, en su caso, pues dolor torácico, insuficiencia respiratoria, edema de pies, tobillos y palpitaciones, como fiebre, debilidad, fatiga. Entonces puede irse. Hay algo en medicina, hay algo que se llama pródromo. Sí, el pródromo es un conjunto de signos y síntomas inespecíficos de una enfermedad. O sea, es cuando la enfermedad apenas se está apoderando y hay signos y síntomas. Ya cuando pasa ese tiempo prodrómico, que es el de 24 y 48 horas, se van a presentar los síntomas reales de la enfermedad y poder ser tratados. Entonces, debo de saber, como les había dicho, la licia, cuándo comenzó, cuánto, la duración del problema, las características, la localización, la gravedad, síntomas asociados y, por supuesto, tratamiento, si ha tenido tratamientos previos. Debo y puedo mandar algunas pruebas diagnósticas en el caso de que sea compromiso cardiovascular, pues electrocardiograma, pruebas de esfuerzos, electrocardiogramas ambulatorios continuos, ecocardiogramas, cateterismos cardíacos o angiografías coronarias. En el sistema linfático, eso ya es encaminado en el sistema linfático, pues tengo que ver si hay edema, si hay otro tipo de obstrucción de la vena porta, entre los síntomas, dolor en el lado izquierdo superior del abdomen o en el hipogastrio, llevándome a un diagnóstico correcto. Entonces, como médico, como terapeuta o como lo que sean, licenciados en lo que sean, pero que estén dedicados al ramo de la medicina, es importante hacer una serie de preguntas para determinar si el paciente tiene síntomas o no, sean agregados o no al problema. Dentro de lo que nosotros hacemos, es importante siempre interrogar, aparte de todo el interrogatorio de los sistemas, es de gran importancia interrogar tratamientos anteriores que el paciente ha recibido. ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han dado? ¿Cómo se lo han dado? Porque muchas de las ocasiones el paciente viene viciado de tratamientos de muchos lugares y cuando ustedes llegan con ustedes es su última alternativa. Pero resulta que el tratamiento que le estaban dando era aplicado de forma inadecuada. Entonces, al ser aplicado de forma inadecuada, los avances o los resultados van a ser muy pequeños. Esto es porque no se llevó a cabo un buen tratamiento, un buen diagnóstico. Entonces, todo tratamiento es la medida que vas a aplicar tú encaminadas a la recuperación de la salud. Estás poniendo acupuntura, estás poniendo sono, estás poniendo auriculoterapia, estás poniendo terapia neural, estás poniendo nutrición. Todos esos aspectos estoy hablando que es el tratamiento del paciente. ¿A qué va? Encaminado a su mejoría. ¿Sí? Entonces vas a utilizar medios higiénicos, dietéticos, farmacológicos, en caso de que sean médicos quirúrgicos o físicos o fisioterapéuticos. ¿Cuál es el objetivo? Curar, aliviar, resolver el problema. ¿Pero cuál problema? El padecimiento actual del paciente. En ocasiones nos perdemos, en ocasiones el paciente llega con su padecimiento actual y con un mundo de padecimientos. Entonces, yo me voy a perder, se pierde el paciente, se pierde el tratamiento, se pierde la objetividad de ese tratamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Recuperar la salud. Mencionar, por ejemplo, cómo lo voy a hacer relacionado con las alergias, tipo que he tomado ciertos medicamentos para las enfermedades, por cuánto tiempo ha tomado, actualmente que está tomando otros medicamentos. Es de gran importancia, a pesar de que no sepan de farmacología. Es de gran importancia tener en la historia clínica el tipo de medicamentos que se están consumiendo. Algunos otros tipos de tratamientos, por ejemplo, nosotros vamos a proponerle al paciente qué tipo de tratamiento yo quiero encaminar, qué tipo de tratamiento quiero resolver. Hay tratamientos causal, que es el tratamiento cuya finalidad es eliminar la causa de la enfermedad. El tratamiento paliativo, que es el tratamiento que solo se va a ayudar con la finalidad de aliviar
signo o síntoma importante, por ejemplo, el paciente nos va a ver, por ejemplo, como dolor, para lograr la curación. El tratamiento preventivo, que es el que tendríamos que hacer la mayoría de los pacientes, de la mayoría de las personas, prevenir enfermedades, ¿sí? De hecho, nosotros utilizamos muchas de las terapéuticas implementadas aquí en el instituto, pues entre ellas tenemos muchos tratamientos preventivos, ¿sí? Así como tratamientos curativos, así como los tratamientos paliativos. Quirúrgicos, pues ya es el tratamiento ya propiamente a nivel médico, a nivel hospitalario, en el cual pues van a hacer una cirugía. O en el caso de los tratamientos sustitutivos, van a administrar una sustancia, un fármaco que carece el organismo. Todos estos. Dentro del tratamiento, entonces, debemos de hacer, ya recabamos toda la información general. Ya hicimos un buen objetivo de acuerdo al tipo de diagnóstico y las intervenciones que los varios personales de la salud han estado, el horario que nosotros tenemos que tener y las estadísticas. Dentro de la información general, debo saber, vuelvo a repetir, qué está buscando el paciente, qué estoy buscando yo como tratantes, mis objetivos, tener bien mis objetivos, ¿sí? Decirle al paciente, estos son los objetivos, te voy a desintoxicar, te voy a poner esto, te voy a poner ozono, te voy a poner terapia neural, lo vamos a manejar de esta forma, cada cuándo, cuál es el pronóstico, ¿sí? Dentro de las intervenciones, pues es importante que si tú como tratante no tienes la forma de cómo poder resolver el problema, pero sí tienes la obligación de derivar al paciente con otro profesional de la salud, y esto se llama interconsulta. O si el paciente no viste mejoría, le vas a dar una alta médica, una alta en tu tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este chiste. Entonces, es de gran importancia que para tener yo un buen tratamiento a mi paciente, tengo que aprender a hacer una historia clínica, tengo que aprender a hacer un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico que nosotros les vamos a enseñar, los vamos a guiar en muchas de las seminarios, en muchos de los talleres, en muchos de los cursos, diplomados que impartimos en el instituto. Es de gran importancia también que vamos a implementar otro tipo de ayuda para que ustedes puedan así tener un conocimiento más amplio a todos aquellos que se están dedicando por primera vez o que se están incursionando, o aquellos que ya se dedicaban al área de la salud, pero quieren renovar todo esto, no dejar a un lado. Y vuelvo a repetir, de gran importancia. Un buen diagnóstico de acuerdo dirigido a sus signos y síntomas o datos patognomónicos de una enfermedad, yo voy a desarrollar un tratamiento adecuado. Ese tratamiento adecuado, ¿sí? Es dirigido con exactitud al paciente que llegó a vernos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debo de aprender cada día más, para poder entonces darle diferentes objetividades a mi paciente y por ende resolver el padecimiento por el cual me fue a ver. Es un tema que es muy extenso, lo traté de hacer lo más objetivo posible. El objetivo aquí principal es que los invito a que aprendan a diagnosticar, aprendan a hacer una historia clínica, aprendan a vaciar toda la información dentro de esa historia clínica para que le ofrezcan al paciente un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, más encaminado a la patología, y comencemos a hacer conciencia y hacer un mundo de medicina preventiva, o en su caso, cuando no podemos hacer esto, favorecer al paciente a mejorar su vida diaria, ¿sí? Entonces, se les hace invitación a todos los cursos y talleres que tenemos en el instituto. Gracias, hasta luego.